Profundicemos en los anales de la historia, y conozcamos uno de los conflictos más largos y sangrientos jamás registrados, la Guerra de los 100 años. La guerra, que duró de 1337 a 1453, no fue una batalla continua sino una serie de conflictos divididos en tres fases principales, donde Inglaterra y Francia lucharon por el dominio. Esta larga y ardua lucha no fue simplemente una disputa territorial sino una compleja mezcla de factores políticos, económicos, sociales y dinásticos. La Guerra de los 100 años tuvo sus raíces en la lucha por el poder entre los gobernantes Plantagenet de Inglaterra y los monarcas capetos de Francia. Inicialmente, los Plantagenet poseían vastos territorios en Francia debido a su herencia y alianzas, pero los franceses desafiaron continuamente su dominio sobre estas tierras. La hostilidad inicial fue provocada por el reclamo del rey Eduardo III de Inglaterra al trono francés en 1337, citando como pretexto la ley sálica que prohibía la sucesión femenina. Esta afirmación fue fuertemente cuestionada por los franceses, lo que llevó a un conflicto largo y turbulento que duraría los siguientes 116 años, lo que se denominó Guerra de los 100 años. La guerra se puede dividir a grandes rasgos en tres fases distintas: la Guerra Eduardiana, 13.371.360, la Guerra Carolina, 13.691.389, y la Guerra de Lancaster, 14.151.453. Cada fase tuvo su conjunto único de batallas, cambios de dominio y, en última instancia, condujo a cambios políticos significativos tanto en Inglaterra como en Francia, dando forma al curso de la historia europea. La Guerra Eduardiana fue testigo de importantes campañas y batallas lideradas por Eduardo III, incluida la famosa Batalla de Crécy en 1346, y la posterior captura de la ciudad bretona de Calais. Estas primeras victorias inglesas mostraron la destreza de sus arqueros, y les permitieron asegurar ganancias territoriales en Francia. Tras una pausa en las negociaciones de paz, la Guerra Carolina comenzó en 1369 bajo el liderazgo del carismático Enrique V. A pesar de los reveses iniciales, Enrique V logró una sorprendente victoria en Agincourt en 1415, abollando gravemente la moral y las fuerzas de los franceses. La Guerra de Lancaster fue testigo de los valientes esfuerzos de Juana de Arco, una joven campesina que llevó al ejército francés a varias victorias notables. Su liderazgo revitalizó la causa francesa, y los ingleses no pudieron mantener su posición, lo que finalmente llevó a su expulsión completa en 1453. Durante esta lucha prolongada, la naturaleza de la guerra experimentó una transformación importante. Tradicionalmente, los caballeros con armadura completa habían sido el eje de las batallas medievales, pero la aparición del arco largo y el cañón trajo un cambio radical. Los arqueros más ligeros y la creciente presencia de arqueros en las fuerzas inglesas los convirtieron en un enemigo formidable en el campo de batalla. En respuesta, las experiencias adversas francesas llevaron a la formación de unidades de infantería disciplinadas y fuertemente blindadas llamadas hombres de armas. Estos guerreros contrarrestaron la eficacia del arco largo, y provocaron un cambio crucial en las tácticas militares, anunciando el comienzo de una nueva era en la guerra. A nivel político, la larga duración de la guerra afectó gravemente a la estabilidad y la gobernanza tanto de Inglaterra como de Francia. En Inglaterra, la carga económica de la guerra condujo a reformas políticas, como el surgimiento de la Cámara de los Comunes como foro para la recaudación de impuestos y la limitación del poder real. La Guerra de las Rosas, una serie de guerras civiles entre las casas de Lancaster y York, fue una de las consecuencias más significativas de la Guerra de los 100 años. La lucha dejó a Inglaterra dividida y debilitada, brindando una oportunidad para la eventual unificación bajo los fuertes monarcas Tudor. Francia, por el contrario, también se enfrentó a numerosos trastornos internos. Sin embargo, su victoria en la Guerra de los 100 años fortaleció la autoridad central, y allanó el camino para el establecimiento de la monarquía Valois, mejorando la posición de Francia como potencia europea dominante. La Guerra de los 100 años también tuvo consecuencias de gran alcance en los ámbitos de la cultura, la sociedad y la vida cotidiana. Por ejemplo, el uso cada vez mayor de pólvora, y los cambios resultantes en las fortificaciones marcaron el comienzo de la era del declive de los castillos medievales, y el establecimiento de fortificaciones tipo Bastilla amigables con la artillería. Las fluctuaciones de la suerte de la guerra también provocaron cambios en el sistema feudal. A medida que aumentaban las pérdidas en el campo de batalla, y los caballeros eran cada vez más vistos como ineficaces, crecía la prominencia de los ejércitos profesionales y los estados-nación centralizados. Esta transformación fue crucial en la evolución del Estado moderno. La Guerra de los 100 años llegó incluso a la esfera literaria, inspirando varios escritos de renombre, como las Crónicas de Froissart. Estas narrativas brindan una visión única de las batallas, la diplomacia y las personalidades que dieron forma a la guerra, dejando un legado intrigante para que lo exploren historiadores y entusiastas. Es interesante observar que este período turbulento, que duró mucho más allá de un siglo, fue denominado en retrospectiva Guerra de los 100 años debido a su impacto de gran alcance en Inglaterra y Francia. Es crucial comprender que la guerra no fue un único conflicto continuo sino más bien una serie de disputas, treguas y alianzas separadas que continuaron dando forma al paisaje de la Europa medieval a lo largo del tiempo.